dar lo que estaba viendo la próxima clase. Entonces, la idea es la siguiente. Habíamos hablado del calor específico de un gas ideal. Habíamos hablado de que tenemos una gráfica de presión versus el volumen, dos isotermas, ¿cierto? Estas isotermas es cuando estamos a temperatura constante. Les decía yo que esto podía ser, por ejemplo, 700 Kelvin, esta sería 800 Kelvin. Aquí la energía interna no cambia, porque la energía interna habíamos hablado de un gas monoatómico, por acá, que solo dependía de la temperatura, ¿sí? O, bueno, el número de moléculas, pero esto lo podemos considerar fijo, 3 medios de Cabo-Malté por el número de moles, de moléculas, ¿sí? Esto puede ser una constante, esto puede ser una constante, ¿sí me entiendes? Entonces, la energía total solo depende de la temperatura, la energía cinética está relacionada con la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando uno pasa de una isoterma a otra, de aquí a acá, sin importar la trayectoria, la energía interna, como solo depende de la temperatura, ¿cierto? Entonces, se está pasando una temperatura, aquí es que la temperatura es constante, ¿sí? Y aquí la temperatura es constante. Entonces, sin importar de aquí a aquí, al pasar de una isoterma a otra, pues la diferencia siempre va a ser la misma. Y como la energía total solo depende de la temperatura, la energía interna solo depende de la temperatura en un gas monoatómico, entonces la energía interna no cambia. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque solo como depende de la temperatura, pero si tú pasas de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá, van a ser las mismas diferencias de temperatura, ¿sí? Por lo que si la energía interna no cambia, entonces si tú utilizas la ecuación de gases ideales, donde esto lo toman como energía interna, ¿listo? Aquí en el libro lo llaman delta de U, pero realmente es el cambio de energía interna, que es la primera ley de la termodinámica. Dice que, bueno, que es Q menos W, ¿sí? Pero aquí despejan el Q. Bueno, si la energía interna no cambia, ¿sí? El trabajo sí. Y eso hace la diferencia en el Q para un proceso isobárico o isovolumétrico. Entonces, la energía interna no cambia para ninguno de los, cuando pasa de una isoterma a otra. La energía interna no cambia, ¿sí? Pero el Q sí cambia. Para solucionar ese problema del Q, ¿y por qué el Q cambia? Porque el trabajo es diferente. El trabajo realizado por esa isoterma, si usted el área, haya el área bajo la curva, que es el trabajo, es diferente el área bajo la curva para realizar este trabajo. ¿Sí me entiendes? Las áreas bajo la curva son diferentes. Entonces, esta no cambia, es la misma para las dos, pero esta sí cambia. Luego el Q debe cambiar. Como el Q cambia, entonces en los procesos isobáricos, isovolumétricos, los Q los definen así. Como Q es el número de moles, calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura, y el otro Q, que es a presión constante, el número de moles, calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Por eso es que por aquí hacen esta gráfica. Tenemos dos isotermas, ya sabemos que la energía interna no cambia cuando pasa de aquí a acá o de acá a acá, la energía interna no cambia cuando tú pasas de una isoterma a otra, pero el trabajo sí, el trabajo cambia, entonces el Q debe cambiar. Si el trabajo cambia, ¿cierto? Por la primera ley de la termodinámica, sabiendo que Q es igual a delta de energía interna más W, como el W cambia, el Q cambia, ¿sí? Entonces, si el Q cambia, por ejemplo, este sería un proceso isobárico, ¿cierto? Y entonces vamos a tomar el Q, vamos a tomar procesos isobárico, sería este, con el número de moles, calor específico a presión constante por el cambio de temperatura, ¿cierto? El proceso isovolumétrico, que sería este, el Q lo tomamos como número de moles, calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Entonces, los Q sí cambian. Bueno, listo. Ahora, bueno, aquí habla nuevamente que la energía interna no cambia porque depende de la temperatura, ¿cierto? El Q, bueno, aquí tomamos el Q como el, bueno, en los procesos, donde el Q, donde el trabajo es cero, el trabajo es eso en los procesos isovolumétricos. El trabajo es cero en los procesos isovolumétricos. Porque el volumen no cambia, y si el volumen cambia, el trabajo es cero. Entonces vamos a decir que
No, aquí es cuando ya no me gusta esta versión. Permítame un segundito, es cuando ya me paso a la otra, pero ya con tablero. Permítame 2 segundos. Entonces, rápidamente estamos recordando lo de la clase pasada, listo. Entonces, decimos que si tenemos dos isotermas en una gráfica de presión versus el volumen, ¿cierto? Tenemos un cambio de una isoterma a otro a presión constante, estado inicial, estado final, y un cambio a volumen constante, ¿cierto? Estado final, y aquí están las dos isotermas. Entonces las dos isotermas serían, digamos, esta y esta. Estos serían los dos isotermas. ¿Mm? Ya sabemos, ya les acabo de decir entonces que la primera ley de la termodinámica dice que el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Estamos diciendo que el cambio de energía interna, pues no hay. ¿Sí me entiendes? No hay. ¿Por qué? Porque el cambio de energía interna depende de la temperatura. O sea, porque esto es igual a, por ejemplo, 3 medios del número de moléculas por el K-Boltzmann por la temperatura. O esto es igual a 3 medios del número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. ¿Cierto? La energía interna solo depende de la temperatura. Pero sí, si la temperatura, si usted hace el cambio acá, ¿cierto? El cambio acá, y le da la diferencia de temperatura es la misma, y el cambio acá, la diferencia de temperatura es la misma. Como es la misma temperatura, entonces el cambio en energía interna es el mismo para ambos procesos. Pero resulta que si yo despejo el Q de acá, el Q de acá es el cambio de energía interna más W, ¿cierto? El Q debería ser diferente. ¿Y qué lo hace diferente? El trabajo. El trabajo es el área bajo la curva, ¿cierto? El trabajo es el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva, digamos, si tomas este pedacito, esta cantidad de área es diferente a esta cantidad de área. ¿Sí me entiendes? Entonces, el trabajo la hace que Q sea diferente. Entonces, en los procesos isovolumétrico, proceso isovolumétrico, en los procesos ¿sí? A volumen constante, ¿cierto? El Q va a ser igual a NCV por el cambio en T. Y en los procesos isobárico, el Q va a ser NCP por delta de T. ¿Sí? Eso. Bien, bien, bien. Eso, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Luego lo que hicimos fue deducir el calor específico, estas dos cosas de acá, los calores específicos a presión y volumen constante, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? A ver, veamos. En los procesos isovolumétrico, el trabajo es cero. En cambio, entonces, el cambio de energía interna es igual a ¿quién? El cambio de energía interna es igual a Q. Y si es igual a Q, es N por CB por delta de T. En el límite de cambios infinitesimales, la expresión quedaría de la siguiente manera. Quedaría que el CB
es igual a 1 sobre n por la derivada de E interno con respecto a la temperatura. En los gases monocromáticos, decíamos que el Cb es igual a 3 medios de R, ¿cierto? ¿Y por qué decimos eso? También lo dijimos. ¿Por qué? Porque ¿por qué eso? Espérate, antes de hacer esto, más bien hagamos que la energía interna, pues es esta. Es 3 medios de nRT. Entonces, el Cb, esto implica que el Cb es igual a 1 sobre n por la derivada con respecto al tiempo, a la temperatura, a la temperatura, ¿cierto? De 3 medios de nRT. Y si hacíamos esa derivada, entonces por eso era que podíamos decir que esto era igual a 3 medios, ¿cierto?, de R, siendo R la constante de gases ideales, y si la reemplazamos, esto nos da 12.5 julios sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Eso era. Ahora, también podíamos decir, ¿cierto?, que la energía interna en procesos isobáricos. Ay, yo creo que mi tablero me está funcionando. Deme un segundo. Ay, sí. En procesos isobáricos, sí hay trabajo. En procesos isobáricos sí hay trabajo. Eso implica que el cambio de energía interna es igual a Q, que sería número de moles, calor específico a presión constante por el cambio de temperatura, menos P por B. Entonces, lo que hacíamos es utilizar dos cosas. Tenemos que el cambio de energía interna es esto, y el cambio de energía interna es esto. O sea que esto es igual a esto. Y entonces nos daba algo como esto. Ahí es para calcular ya la definición de calor específico a presión constante. Nos daba que tenemos que el cambio de energía interna es igual a NCP por el cambio en T menos P por el dB para procesos isobáricos, ¿cierto? Procesos isobáricos. ¿Sí? Y el cambio de energía interna es igual a N por CB por el cambio en T para el procesos isovolumétricos. Eso. Entonces tenemos que N CP por delta de T menos P por delta de B es igual a N 6B por delta de T. ¿Cierto? Aplicando la ecuación de gases ideales, PB es igual a nRT, ¿cierto? Podemos cambiar ese PB por nRT. Y entonces nos queda N por CP por el cambio en T menos PB, que sería NR por delta de T, ¿cierto? Menos NCB por delta de T. Y entonces cancelando N por delta de T, nos queda que CP. Profe, creo que no cambiaste el tablero. Ay, sí. Gracias, nena. CP menos CB es igual a R. Esto es, ¿sí? Eso. Entonces, repito, cambio de la energía interna es esto para procesos isobáricos, esto es para procesos isovolumétricos, ¿cierto? Entonces, yo puedo igualar estas dos ecuaciones y igualando dos ecuaciones obtenemos el R, ¿sí? Y hablamos de un gamma. El gamma es igual a CP sobre CB, que es igual, ¿cierto? Ah, bueno, pero aquí también podemos obtener de una vez, si CB, que habíamos dicho acá, que CB es igual a ¿cuánto? A 3 medios de R. Entonces CB, entonces aquí CP será igual a R más CB, o sea, R más 3 medios de R.
Esto es igual a 2 medios, 5 medios de R. ¿Listo? Y tenemos un gamma, que es la relación entre CP y CB, o sea, CP es 5 medios de R sobre CB, que serían 3 medios de R, o sea que el gamma en procesos, en gases monoatómicos, es 5 tercios. 5 tercios. Y esos 5 tercios equivale para gases monoatómicos igual a 1.67. ¿Listos? ¿Cierto? Ahí habíamos quedado la clase pasada. Importantísimo ese concepto. Hablamos de, también hablamos, con rojo lo voy a escribir, procesos adiabáticos, que si yo le pregunto a uno de mis genios qué es un proceso adiabático, por ejemplo, Edwin Arley Cortés, ¿qué es un proceso adiabático? No está en clase. Edwin Rodrigo Romero. Tampoco. Hamilton Andrés Torres. Sí, señora. ¿Qué es un proceso adiabático? ¿Ese es el que se trabaja a temperatura constante? Profe, que no hay intercambio de temperatura con el medio. Correcto. Estaba en clase de Edwin. No, no es tampoco eso, Edwin. ¿No? O sea, No hay intercambio de calor. De calor, sí. Bueno, entonces, procesos adiabáticos es cuando no ingresa ni sale calor, o sea, Q es cero. ¿Cierto? Y les hice la demostración de que PV a la gamma es igual a una constante, ¿cierto? Y que de aquí también se sacaba, eso se hizo la demostración, y que de aquí también se sacaba que otra ecuación que sería, ¿cuál otra? La que tiene que ver con la temperatura. T por B a la gamma menos 1 es igual a una constante. Eso. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? O entonces vamos a ver sobre equipartición de la energía. Ah, bueno, y aquí también se utiliza la ecuación de gases ideales, ¿no? Bueno, en algunos ejercicios. Yo les dije, ustedes vean esta ecuación y ya tienen que cuando les dicen procesos adiabáticos, esta es la ecuación que se utiliza en los ciclos termodinámicos que vamos a ver. Listo. Profe, ¿me deja ver la hoja anterior un segundo, por favor? Hombre. Gracias. De nada. Veamos entonces ahora donde dice equipartición de la energía. Algo interesante en ese cuento es la equipartición, porque estos son modelos, ¿no? Como modelos tienen fallas, funcionan hasta cierto límite, ¿sí? Por ejemplo, este de gases monocromáticos, de los gases monocromáticos, monocromáticos se dice, monoatómicos, perdón, monoatómicos, gases monoatómicos, monoatómicos, en los gases monoatómicos es de un solo átomo, ¿cierto? Es de un solo helio, argón, criptón, xenón, de un solo átomo, gases de un solo átomo. Funciona hasta donde les acabo de decir. O sea, funciona esto. ¿Qué funciona? El calor específico a presión constante y a volumen constante y el gamma. Solo para gases monocromáticos. Y aquí solo se tuvo en cuenta la energía cinética. O sea, la energía interna solo se tuvo la energía cinética traslacional promedio, que era esta, 3 medios de N cabo el mal T. Pero resulta que para gases diatómicos ya no funciona, porque debe incluirse en otros tipos de energía. O sea, ya no es solo la energía cinética traslacional promedio, sino otros tipos de energía, ¿cierto? Por ejemplo, incluye la energía de los movimientos rotacionales. Por ejemplo, voy a mirar a ver si acá me puede mostrar estos movimientos. Ah, bueno, les hablaba de esta tabla, ¿no? Estos son los gases monoatómicos, helio, argón, neol, criptón, ¿sí? Aquí está el Cp, el Cb, la diferencia y el gamma. Entonces vamos a hablar de los gases diatómicos. O sea, ya el Cb y el Cp ya no son iguales a este, cambian. Entonces, veamos aquí, a ver, déjenme ver si aquí está, debe estar esta gráfica la que quiero que vean. Dice, movimientos posibles de una molécula diatómica. Entonces, hay que tener en cuenta ya otro tipo de energía interna
que incluyen contribuciones en los movimientos, contribuciones energéticos, como es, por ejemplo, obviamente la energía traslacional promedio, que sería cuando tú trasladas a lo largo del eje X, Y, Z, y por eso es que, ¿sí? Sino también la rotacional, cuando rota a lo largo del eje Z o la rota a lo largo del eje X o rota a lo largo del eje Y. El modelo dice que se tienen en cuenta, ustedes se acuerdan de la ley de la equipartición de la energía. Le muestro acá la ley de la equipartición, atrás, la ley de esto es la ley de la equipartición de la energía. Dice, esta es la energía cinética promedio por molécula, ¿cierto? Y recuerden que esta velocidad cuadrado promedio era esto, era 3 veces Bx al cuadrado. ¿Por qué era 3 veces? Porque era igual probable que se mueva a lo largo del eje X, Y o Z, ¿se acuerda? ¿Sí? O sea, la velocidad la velocidad de la partícula que está entre esa caja tiene componentes en X, Y y Z. Entonces, es igualmente probable que se mueva a lo largo del eje X, Y o Z. Por eso es que la velocidad tiene componente en X, Y y Z. Como es igual probable, y estamos hablando de probabilidades, entonces esto era 3 veces X, ¿se acuerdan? Que la velocidad cuadrado promedio era 3 veces X. Entonces, nos quedaba acá así, y entonces sustituíamos ese valor, y por eso era que la energía cinética promedio nos daba de esta forma acá así, con la velocidad acá. Pero yo dice, esto significa que la energía cinética traslacional promedio por molécula es 3 medios de Cavol-Manté, puesto que B de X al cuadrado promedio es 1/3 de B cuadrado promedio, se concluye esto. Se concluye que aquí ya no es B la magnitud de la velocidad, sino las componentes de la velocidad, que serían en X, en Y y en Z. O sea que la energía cinética es 1 medio de Cavol-Manté en X, 1 medio de Cavol-Manté en Y o en 1 medio de Cavol-Manté en Z. Por consiguiente, cada grado de libertad traslacional contribuye con una cantidad igual de energía, ¿cierto? Al gas, al saber 1 medio de Cavol-Manté, ¿sí? En general, el grado de libertad se refiere al número de medios independientes mediante los cuales una molécula posee energía. ¿Cuántos medios independientes tiene? 3 medios independientes que los tienen en cuenta aquí. 3 medios independientes que los tienen en cuenta aquí, en este. ¿Sí? Entonces, para las moléculas diatómicas, que serían estas, van a tener 3 medios independientes de 1 medio de Cavol, o sea, en X, en Y y en Z, de 1 medio de Cavol-Manté, 3. Y 2 serían traslacional. Traslacional es como la traslación de la Tierra, más o menos, yo me imagino así, pero esto es de una molécula que rota a lo largo del eje Z, del eje X, y el modelo dice, dice así, considere un gas diatómico en el cual la molécula tiene la forma de una mancuerna. No sé si saben qué es una mancuerna. No sé, bueno. En este modelo, el centro de masa de la molécula puede trasladarse en las direcciones de X, Y y Z, ¿está? ¿Sí? X, Y, Z, lo que estábamos hablando arriba. Se puede trasladar en X, Y, en Z. Además, la molécula puede girar en torno de 3 ejes mutuamente perpendiculares. Puede girar en Z, puede girar en X y puede girar en Y. ¿Listo? Se puede ignorar la rotación en torno del eje Y, puesto que el momento de inercia I sub y la energía rotacional 1 medio del momento de inercia por Y por W al cuadrado, en torno a ese eje son despreciables, comparados con aquellas asociaciones con los ejes X y Z. Eso dice el modelo. ¿Así? Así pues, vamos a tener tres asociados con el movimiento traslacional, o sea, los que se tenía cuando era monoatómico, más 2 asociados con el movimiento rotacional. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 asociados al movimiento traslacional y 2 asociados al movimiento rotacional. O sea, rota en X y en Y, el otro se considera despreciable porque no afecta mucho a las otras 2.
o es despreciable con respecto a las otras dos, es lo que dice. Bueno, si uno hace esta suma, ¿cierto? 3 medios más 2 medios le da 5 medios de NRT. Y ese sería entonces la energía, el cambio de energía interna. Entonces vamos a nuestro tablero. El cambio de energía, entonces, gases monoatómicos, diatómicos, gases diatómicos. El cambio de energía interna en los gases diatómicos es 3 N moléculas de un medio de K-Boltzmann-T, que sería el traslacional. Ese es el movimiento de traslación. Este es de movimiento de traslación. Más 2N de un medio de K-Boltzmann-T. Y este es el de rotación. ¿Sí? Esos son los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad entonces tenemos? Tenemos 5 medios ¿de quién? De N, perdón, 5 medios de N por K-Boltzmann por T. O 5 medios de número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Esa sería la energía interna. Nosotros habíamos dicho ya anteriormente en este tablero de acá, que yo puedo obtener acá, ¿sí? Que el Q para calor específico a volumen constante, ¿cierto? El calor específico a volumen constante yo lo puedo calcular como 1 sobre N, número de moles por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Voy a aplicar esta misma ecuación para calcular el CB de gases diatómicos. Entonces aquí voy acá para acá, aquí sería entonces que CB, con rojo lo coloco, entonces calor específico a volumen constante es igual a 1 sobre N por la derivada del cambio de energía interna con respecto a la temperatura, igual a quién, a 1 sobre N por la derivada con respecto a la temperatura de quién, de 5 medios de NR por T, y esto me tiene que dar 5 medios de R. Y si yo tengo también deducido anteriormente que CP menos CB es igual a una R, o CP es igual a R más CB, entonces aquí sería el calor específico a presión constante es igual a ¿quién? A ¿C qué? ¿CB menos R? Sí, más R. R más CB, entonces aquí sería 5 medios de R más 2 medios de R, y esto me da 7 medios de R para gases diatómicos. Y entonces el GAPA sería CP sobre CB, y entonces esto sería 5 medios de R sobre 7 medios de R, o sea, 5 séptimos de R. Ah, no, 5 séptimos. 5 séptimos. ¿Sí me entiendes? 5 séptimos. Ay, Dios. 5 séptimos, 5 séptimos. Ese sería, 5 séptimos. 5 séptimos que equivale a 1.4. ¿Listo? Ese sería el gamma. Bueno, y fíjese que todo esto se ajusta muy bien a los cálculos experimentales. O sea, y se ajusta muy bien entonces a los datos que se obtienen en la tabla a esta tabla de acá. Esta tabla de acá. Entonces aquí tenemos gases diatómicos, donde el gamma es 1.4. Si esta es la diferencia de los dos, CB es esto y esto. ¿Cómo se saca eso? Pues fácil. Es fácil, se multiplica. Entonces nuestro tablero. Acá. Nuestro tablero es multiplicar simplemente 5 medios por R, que es la R es la constante de gases ideales, ¿cierto? Y eso nos da, ese sería el CB. CB de moléculas diatómicas es 20.4 Julio sobre mol por Kelvin, ¿cierto? Y este sería el CP, que sería 29 más o menos, bueno, depende, 29, no sé, 1. Ahí sería multiplicar por la ecuación de esta 8.31 Julio sobre mol por Kelvin. Eso.
¿Listo? Eso es lo que cuando hagamos los ciclos termodinámicos, yo ya les dije, les van a dar es una molécula, tenemos una molécula diatómica, monoatómica. Cuando les dicen así, usted ya sabe que es el Cb, calor específico a volumen constante, calor específico a presión constante y el gamma. Ahora, resulta que entre más aumente la temperatura, el sistema va a mostrar más grados de libertad. Por ejemplo, entre menos temperatura, tendremos gases monoatómicos, ¿sí me entiendes? Se ajusta bien a los gases monoatómicos, pero entre mayor temperatura, estas cosas van cambiando. Ahorita lo vemos en una gráfica. Hay mayor grados de libertad, por decirlo así. Por ejemplo, hay en moléculas poliatómicas, ¿sí? Poliatómicas, entonces vamos a incluir no solamente ya la energía, el movimiento traslacional y no solamente el movimiento rotacional, sino también vamos a incluir el movimiento vibracional, porque vamos a considerar que entre dos moléculas hay un resorte, Entonces, vamos a considerar, entonces ya no solo el traslacional, el que se traslacional, relacionado con la energía cinética, sino también el rotacional, que rota alrededor del Z, ¿sí? Este es el eje de rotación, ¿no? Rotacional, sino también el vibracional de la molécula. Y entonces tenemos esto que está acá. Ay, bueno, esta es la gráfica, vamos a ver ahorita. Entonces no está acá, pero vamos a anotarla acá. Entonces, como consideramos también grados de libertad con respecto, tablero, acá. Entonces, la energía interna para una molécula poliatómica, entonces añade más grados de libertad. Se añaden más, entonces añadimos más grados de libertad. O sea, más un medio de Cabo-Manté. Eso es lo que agravamos, ¿cierto? Y entonces la energía interna nos queda de la siguiente manera. Tenemos la energía traslacional, que es 3 veces el número de moléculas por un medio de Cabo-Manté, más la energía traslacional rotacional, que le tomamos como 2 veces n de un medio de Cabo-Manté, más la vibracional, que también la tomamos como 2n por un medio de Cabo-Manté. ¿Listo? Y en total, entonces aquí tenemos 3 medios, 5 medios, 7 medios. Entonces, la energía interna para moléculas poliatómicas son ¿cuánto? 7 medios de Cabo-Manté. ¿Cierto? Por el número de moléculas, me faltó. N Cabo-Manté. N por el Cabo-Manté por el tiempo. O si no, 7 medios del número de moles por R por T. Si hacemos que el calor específico a volumen constante es 1 sobre n por la derivada con respecto a la temperatura de la variación de la energía interna, o sea, de 7 medios de nRT, esto me da entonces que CB es 7 medios de R. ¿Listo? Y si hacemos que CP es igual a 7 medios de R más R, entonces esto sería 2 sobre 2, entonces 7, 8, 9 medios de R. Y el gamma para moléculas poliatómicas sería algo como CP sobre CB, o sea, CP, que sería 9 medios de R sobre 7 medios de R, o sea, 9 séptimos. 9 séptimos. ¿Sí? Eso. Y entonces tenemos entonces en la tabla, aquí está. Gases poliatómicos, ¿cierto? Donde el CP lo vamos a tomar como, pues depende, ¿no? Aquí sí varía un poquito, 35, 37, el CB sería este, y el gamma sí es más o menos 1,3. ¿Listo? Bueno, uno lo puede sacar porque si el CB es 7 medios, 3.5, ¿no? 7 medios, el CP es 7 medios de R. Y el CB es 7 medios de R y el CP es 9 medios de R.
Entonces, donde R es la ecuación de gases, la constante de gases ideales. Bueno, listo. Ese sería entonces esta parte de acá. Esta gráfica es bastante importante, esta de acá. Este es el calor específico a volumen constante en Joule sobre mol por Kelvin en función de la temperatura. Entonces, eso indica que el calor específico a volumen constante depende de la temperatura. Obviamente el calor específico a presión constante, porque el calor específico a presión constante es la constante de gases ideales más el CB. Entonces los calores específicos cambian con la temperatura. Eso es lo que está diciendo acá. Que si la temperatura es menor que 100, más o menos, que 100, entonces podemos manejarlo como un gas monoatómico. Si va aumentando la temperatura, ya hay que incluir no solamente o sea, no solamente contribuye el movimiento traslacional para el aumento de la energía, sino también contribuye al movimiento de la rotación de las moléculas, ¿cierto? Y podemos trabajarlo como gases diatómicos. Pero si aumenta la temperatura, entonces ya toca el traslacional, rotacional y vibracional. Entonces, el calor específico depende de la temperatura. Eso es. Bueno, muy bien. En los sólidos, entonces, en los sólidos el calor específico también depende de la temperatura, ¿cierto? Pero no como una forma no lineal. Por ejemplo, va aumentando hasta que casi que se vuelve como una constante. ¿Sí? Bueno, la energía interna en los sólidos, en el eje X, por ejemplo, puede considerarse, imagínense usted 4 pepitas, a ver, veamos acá en el tablero, en los sólidos, porque es que los sólidos ya no son tan sueltos como el gas. Entonces el sólido pues es un sólido, ¿no? Entonces, pero sí se consideran, por ejemplo, póngale cuidado, esto es una pepita, esto es una pepita, esto es un sólido. ¿Sí me entienden? Es un sólido, ¿cierto? Entonces, la energía en un sólido se considera, imagínense resortes acá, eso es un camello, porque eso es como tener resortes así en un sólido, ya los átomos están más unidos, ya no están tan separados como en el gas, y la energía total tiene que considerarse como la energía cinética, un medio de la masa, digamos que solo consideramos en el X la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la potencial elástica, que es un medio de K por X al cuadrado. Es más complejo de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Es mucho más complejo, o sea, y la potencial elástica es porque consideran que así como la molécula diatómica consideran que la vibracional, energía cinética vibracional, imagínense en un sólido, ¿cierto? Donde todos los átomos están juntos. Es como usted cuando coge un turrón de azúcar, o un turrón de sal, o un pedacito de sal, eso es un cristal, ¿sí? Donde el cristal tiene una forma geométrica. Entonces, la energía total es considerada como esto. Entonces, imagínense la cantidad de grados de libertad, ¿sí? Aquí yo no sé por qué el modelo considera solo la energía cinética, o sea, solo consideran 6 grados de libertad. Yo no sé, ahí sí, ¿sí? Deberían considerar más, dice acá. Y solo consideran el vibracional. En consecuencia, cada átomo del sólido tiene 6 grados de libertad, de acuerdo con el teorema de la equipartición de la energía. Esto corresponde a una energía de vibración y solo consideran que la energía interna es igual a 6 veces un medio de K Boltzmann-T. Ah, ya, porque solo la consideran en el eje X. Y es energía vibracional, no más. O sea, 6 porque serían... no, consideran 3 de esta y 3 de esta, pero solo a lo largo del eje X. O sea, no como la estoy pintando, sino así. Eso es lo que considero yo. O sea, la energía cinética, que es el movimiento, la velocidad con que se mueven las partículas, y la elástica, pero solo a lo largo del eje X. Entonces, la energía interna es 6 veces un medio de K Boltzmann-T. O se puede escribir como 3 K Boltzmann-T por T. ¿Listo?
perdón, me faltó número de partículas. Entonces, energía interna es igual a 3 por el número de partículas por K-Boltzmann-T. O la consideran como 3 por el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Y con esa es que calculan el calor específico a volumen constante, que sería 1 sobre n por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, y esto te daría 3 veces R, pero solo en una dirección. Eso es mucho más complejo de lo que dicen ahí. Mucho más complejo en los sólidos. Bueno, muy bien. Preguntas hasta ahí, niños, por favor. Ay, chévere. Entonces ya tenemos la tabla completa, ¿cierto? De gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Ya sabemos cuál es el calor específico a volumen constante, a presión constante y el gamma, ¿cierto? Y sabemos que el calor específico a volumen constante depende de la temperatura, ¿cierto? Entre más temperatura hay que escoger, hay que tenerse en cuenta más grados de libertad, muchos más grados. De hecho, este modelo no funciona cuando es con muchísimas moléculas. Cuando usted la tiene a muy alta temperatura, este modelo ya no funciona. ¿Listo? Porque se desprecian otras energías internas que a por ejemplo, si usted le aplica un campo eléctrico, un campo magnético, esa cosa ya deja de funcionar. ¿Sí me entiendes? Se vuelve más complejo. Y tiene que hablarse de física cuántica, porque en la cuántica ya ocurren otras cosas que no se observan así en forma como se está observando acá. Tan simple como decir que solo se tiene en cuenta la traslación, la rotación y la vibración. ¿Preguntas, niños? Yo sí les voy a preguntar entonces, a ver si me escucharon. Por ejemplo, Hamilton Andrés Torres, Sí, señora. si yo te digo un gas diatómico, ¿tú cómo tomarías el gamma? ¿Qué valor tendría el gamma? El valor, ese sería, pues el que Mira la tabla. estaría trabajando con el 1.4. Correcto. Gracias. Me deja usted tranquila con esa respuesta. Natalia, mamacita, si yo te digo un gas monoatómico, ¿cómo tomas el gamma? ¿Cómo tomas el gamma? Monoatómico. ¿Cómo tomas el gamma? Espérame, profe. No sé, ¿el 1.67, profe? Correcto, sí, ese es. Si yo le digo, por ejemplo, a Edwin Arley Cortés, Sí, profe. gas poliatómico, ¿cómo tomas el gamma? Pero, profe, que no veo tu pantalla. No, tienes que mirarlo en las fotocopias. Okay. Es que estoy desde el teléfono, profe. Ah, bueno, vale. ¿Y no estás en casa o qué? Estoy llegando. Ah, ok. Listo, vale. Bueno. José Marcelino, gas monoatómico, ¿cómo tomas el calor específico a volumen constante? José Marcelino. Bueno. Juliet Alexandra. Profe, estoy. Ah, bueno. Sí me extrañaba. No te preocupes. 1.3. Listo. 1.3. Calor específico a volumen constante. No. Calor específico a volumen constante. Este es el que te estoy preguntando. Calor específico a volumen constante. ¿Cómo lo tomas?
Gas monoatómico 12.6 julios sobre mol por Kelvin. Gas diatómicos 20.4 julios sobre mol por Kelvin o gas poliatómicos 28.5 julios por mol. ¿Listo, nena? Bueno, listo. Eso es lo que quiero que se queden como en la cabeza, no más, no más, no más, no más. Bueno, ahora resulta que lo que se quiere, ¿cuánto me queda? Listo. Es determinar la densidad numérica, ¿cierto? Esta NB, la densidad numérica. ¿Dónde está la densidad numérica? El NB. Esta, bueno, no la veo acá. Esta, NB. Esta es la densidad numérica de una capa de aire, ¿cierto? Cualquiera, digamos que usted está en la Tierra, ¿sí me entiendes? Y entre más alto usted, o sea, entre mayor sea la presión, o sea, usted está al nivel del mar, la temperatura es más alta, ¿cierto? Si usted está al nivel del mar. Pero a medida que usted va aumentando, por ejemplo, nosotros estamos, ¿cuánto es? 1600 más cerca de las estrellas. Por eso es que nosotros tenemos, la temperatura es más fría, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta, ¿qué será? ¿Cómo llamamos? La energía potencial, ¿será? La altura, ¿cierto? Las capas de aire se hacen más frías. Pero la podemos considerar, digamos que esta es una capa de aire, ¿cierto? Así como le digo, al nivel del mar es muy caliente, el costeño lo sabe. Y nosotros los rolos, por ejemplo, los rolos, estamos como a 1600 metros más cerca de las estrellas, ¿es que dicen? Entonces, la temperatura es más fría. Entre más alto, entre menos presión hay, más fría es las capas de aire, ¿cierto? Por eso es que en los aviones hay que utilizar ciertas cosas, no me acuerdo cómo se llama eso. En fin, entonces, vamos a medir la densidad numérica, que es esta NB, densidad numérica, que es el número de moléculas por unidad de volumen, ¿cierto? De una capa de aire. Esta es la ecuación que vamos a obtener, la densidad numérica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Fíjese que es igual a N sub 0, que es, tiene un valor constante de 2.69 por 10 a la 25 moles por metro cúbico, ¿cierto? Multiplicarlo por Euler a la menos energía potencial por K Volman-T. Esa es la ecuación que se va a obtener, ¿sí? Y a ese se le llama la ecuación de la ley de las atmósferas, esta de acá. Y a partir de esa se obtiene la presión en esa capa de aire. Entonces, lo que hacen acá que es, entonces toman una capa, un diferencial de altura de la capa a cualquier temperatura, ¿cierto? Y vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre esa capa. ¿Qué fuerzas actúan? Esta de hacia arriba, la capa, o sea, el principio de Bernoulli, ¿sí lo han visto en mecánica de fluidos? El principio de Bernoulli, la fuerza que se ejerce, o sea, esta capa de aire que está acá abajo ejerce una fuerza hacia arriba sobre esta pequeña capa que estamos considerando. Y esta capa de aire acá ejerce una presión hacia abajo sobre esta cara que está acá. Entonces, lo que aquí hacen es, esto, presión por el área es una fuerza. Fuerza hacia arriba, aquí esta, por ejemplo, es el peso, pero la multiplican por el número de moléculas. Entonces, la sumatoria de fuerzas, como la capa la consideramos en equilibrio, pues es igual a cero. La sumatoria es cero. O sea, si ustedes pasan esto que está acá, la sumatoria es cero. ¿Qué es cero? Porque consideramos la capa en equilibrio. Entonces es cero, la suma de esta capa más esta capa más las de acá. Me he hecho lo voy a hacer en el tablero. Espérame, permítame mi tablero. Mi tablero. Entonces, la idea es calcular el NB y la presión, la densidad numérica. Que está relacionada con la energía potencial y la temperatura. Entonces, la densidad numérica es la NB. Esta es densidad numérica es igual a N sub 0 por Euler a la menos energía potencial sobre K Volman-T. Eso es lo que queremos llegar. Y, por supuesto, queremos llegar a que la presión
es igual a la T sub 0 a nivel del mar por Euler a la menos la energía potencial sobre K Boltzmann T. A eso quiero llegar. Y a esto se le llama entonces la ley de las atmósferas. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Vamos a mirar. Yo quisiera que antes de comenzar, alguien leyera, porque para mí es importante que lean. Entonces aquí, digamos que ley de las atmósferas. A ver, Cristian Andrés. La ley de las atmósferas. Cristian Andrés. No está en clase. Bueno, muy bien. Cristian Andrés no está en clase. Camilo Andrés Rincón. Sí, señora. Dame el favor. Claro, Me haces un gran favor, me lees desde acá hasta acá, nomás. Listo, profe. Ley de distribución de Boltzmann. Hasta ahora hemos ignorado el hecho de que no todas las moléculas de un gas tienen la misma velocidad y energía. Su movimiento es en extremo caótico. Cualquier molécula individual choca con otras a la enorme y característica tasa de millones de veces por segundo. Cada choque produce un cambio en la rapidez y dirección de movimiento de cada una de las moléculas participantes en el choque. De acuerdo con la ecuación 21.10, vemos que las velocidades moleculares promedio aumentan con el incremento de temperatura. Lo que nos gustaría conocer ahora es la distribución de las velocidades moleculares. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas de un gas tiene una velocidad en un intervalo de, digamos, 40 a 400 metros sobre segundo? Intuitivamente esperamos que la distribución de velocidades dependa de la temperatura. Además, esperamos que la máxima distribución ocurra en los alrededores de la velocidad RMS. Es decir, se espera que unas cuantas moléculas tengan velocidades mucho mayores o mucho menores que la velocidad RMS, puesto que las velocidades extremas serán resultado solo de una improbable cadena de choques. A medida que examinemos la distribución de partículas en el espacio, encontraremos que las partículas se distribuyen por sí solas entre estados de energía diferentes de un modo específico, el cual depende exponencialmente de la energía, como fue observado por primera vez por Maxwell y ampliado por Boltzmann. Listo. Gracias. Entonces, la idea es obtener la densidad numérica y a partir de la densidad numérica la presión, ¿sí? Que va a depender de la energía potencial y obviamente de la altura. Nosotros sabemos que entre mayor altura, menor presión. Eso lo saben por inclusive mecánica de fluidos, ¿cierto? Me imagino que los que estén en mecánica de fluidos sabrán eso. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, pongan la atención. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la ley de gases ideales, bueno, que un gas contiene N moléculas, ¿sí? Un gas contiene N moléculas. Y la ecuación de estado la podemos relacionar como PV es igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿cierto? Y la densidad numérica la vamos a escribir como número de moléculas por unidad de volumen. O sea que yo puedo puedo escribir que la presión es igual al número de moléculas por unidad de volumen por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Cierto? Eso lo puedo escribir. O sea que la presión la puedo reescribir como esta N sub B, que es la densidad numérica por la constante de Boltzmann por la temperatura. Yo puedo escribir esta ecuación acá. Ahora voy a tomar la capa, esa pequeña capa de aire
a una cierta altura y la capa, voy a considerar que la temperatura de esa capa es constante, el ancho de la capa es de Y, ¿sí me entiendes? Y el área de la sección transversal es A. Como les decía, hay presiones, es como cuando uno está en una piscina, uno inclusive cuando habla de piscina, ¿no? Cuando está flotando es porque capas de agua abajo hace un empuje hacia arriba sobre su cuerpo, y si usted está como en medio de la piscina, también capas de agua de arriba ejercen peso sobre su cuerpo. Entonces aquí vamos a decir que esto puede llamarse como el empuje en termodinámica, ¿cierto? Y esta es una fuerza, presión por el área, ¿cierto? Aquí hay otra presión que se considera como P más dP por el área. Y el peso de la capa, que sería el número de moléculas por mg. Entonces, si usted hace una sumatoria de que de P, vectores hacia arriba positivo y vectores hacia abajo negativo. Entonces, aquí sería PA más P más dP por A más el número de moléculas por mg igual a 0. Si usted hace aquí hace P por A más P por A más dP por A es igual a, perdón, más N por mg igual a 0. Entonces, fíjese que, ay, la embarré porque esta de aquí es negativa. Yo sí decía que le estaba embarrando. Aquí esta es negativa porque va hacia abajo, la fuerza va hacia abajo, la fuerza va hacia abajo, menos. Y esta aquí entonces es negativa. Y el peso también. ¿Y el peso también? Ay, el peso también, sí, señor. Sí, el peso también. Sí, el peso, es que hice una suma ahí. Pero el peso también va hacia abajo. Ambas van hacia abajo. Entonces aquí esta también va hacia abajo y esta va hacia abajo. Y entonces cuando hago el rompimiento del paréntesis, esta también es negativa. Ese menos es importantísimo. Aquí se va, estas dos se van, chácate, y entonces me queda que menos, bueno, que de P por A, no importa así, es igual a menos el número de moléculas por la masa por la gravedad, ¿cierto? Pero el N, fíjese que el N yo lo puedo cambiar por esto de acá. Por esto de acá lo puedo cambiar, ¿cierto? Sn. Entonces aquí voy a hacer unos cambios. De P por A es igual a menos N, pero ese N es la densidad numérica por el volumen, por la masa, por la gravedad. Y ese volumen lo voy a cambiar. Entonces aquí sería P de P por A es igual a menos la densidad numérica, el volumen de la capa, lo voy a definir como A por dy. Pues espere, lo organizo un momentico. Espere, déjeme organizarlo. Aquí quedaría mg por la densidad numérica por el área por dy. O sea, el volumen lo estoy escribiendo como, o el diferencial de volumen lo estoy escribiendo como A por dy. Este volumen lo estoy escribiendo, el diferencial de volumen, porque realmente ahí es un diferencial de volumen, ¿sí o no? No el volumen, sino un diferencial de volumen de esa capa de aire. Esta expresión se reduce a ¿qué? ¿Cierto? A que de P, entonces aquí, que de P, ¿cierto? Es igual, porque aquí se, chao, pescado, igual a ¿quién? A menos mg por la densidad numérica por el de Y. Puesto que la presión es igual a NV por K Boltzmann T, o sea, la presión es esto, se tiene que T permanece constante. Aquí la temperatura de la capa es constante. Y entonces vamos a decir que si yo hago un diferencial de P, aquí, esto me da que K Boltzmann, que es una constante, por la temperatura de la capa, que es constante, por un diferencial de la densidad numérica. Entonces, en vez de escribirse P, entonces aquí lo hago con otro color, digamos verde, yo voy a decir que el diferencial de P no lo voy a escribir como esto,
sino como esto. Entonces me quedaría. Bueno, hagámoslo acá abajo. dP sería igual a ¿quién? A K Boltzmann T, K Boltzmann por la temperatura, por el diferencial de la densidad numérica, igual a ¿quién? A menos la masa por la gravedad por la densidad numérica por el diferencial de Y. Entonces, esta densidad numérica la voy a pasar acá. Y este K Boltzmann T lo voy a pasar para acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la densidad, el diferencial de densidad numérica con respecto a la densidad numérica es igual a menos la masa por la gravedad sobre K Boltzmann T por el diferencial de Y. Bueno, y si integro, ¿cierto? Si integro ambos lados de la igualdad, esto me queda como logaritmo natural de NB es igual a menos mg por Y sobre K Boltzmann T. Si saco Euler a ambos lados de la igualdad, me queda que NB es igual, ¿cierto? A una constante por Euler a la menos mgy sobre K Boltzmann T. Ese mgy es energía potencial. Esa es la energía potencial. Entonces yo puedo escribir esto como N sub 0 por Euler menos la energía potencial sobre K Boltzmann T. Ya tengo entonces el N sub 0. La densidad numérica. Y les dije, si obtengo la densidad numérica, ¿cierto? Si obtengo, ahorita les comparto el tablero porque creo que ya se me arregló esta cosa. Igual eso está en el texto, ¿no? Si obtengo la densidad numérica, puedo obtener la presión de esa capa, sobre esa capa. Entonces, tenemos que la densidad numérica es igual, bueno, eso es en función de la altura, es igual a una constante, esa constante tiene valor Euler a la menos en la energía potencial, voy a dejarla como mgy sobre K Boltzmann T, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaría si Y fuera 0? Si Y fuera 0, ¿cierto? Esto me quedaría como que la densidad numérica sería simplemente igual a n sub 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Y ese valor tendría algo como 2,69 por 10 a la 25, las unidades son moléculas sobre